Y ayer hablábamos con Juan Pardinas en la sección del INCO que tenemos todos los miércoles del asunto de la prueba enlace. Hoy llamamos al consejero Eduardo Bakov, el consejero del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, para que nos platique cómo están viendo ellos el asunto. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Leonardo, muy buenos días. A ver, cuéntenos qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes con enlace. ¿Cómo está la situación? A ver, me da mucho gusto, Leonardo, que me des la oportunidad de explicar lo relacionado a la prueba enlace y la posición que tiene el INE respecto a ello. Antes déjame hacerte un breve resumen de qué es la prueba enlace, cómo empezó y cómo ha transitado hasta esta fecha. Mira, en 2005 el secretario Tamés impulsó la creación de esta prueba, una prueba censal, con una idea. Y la idea era que profesores, padres de familia y estudiantes supieran cómo estaban los aprendizajes de sus estudiantes o de ellos mismos para implementar medidas remediales. Ese fue el origen en el 2005. Reyes Tamés nunca utilizó la prueba, no alcanzó a utilizarla y entró el siguiente sexenio y fue con Calderón que se utilizó por primera vez la prueba, pero se le agregó una función extra que no estaba considerada, que era relacionarla con la carrera magisterial y darle un 20% de porcentaje al estímulo de los profesores. Eso lo que hizo fue que modificó todas las condiciones de esa prueba, que no estaba diseñado ni para darles estímulos a los profesores y tampoco para evaluar la calidad de las escuelas, lo cual también se hizo al hacer rankings y al hacer ordenamientos simples de los resultados de los estudiantes. Fíjate, además, como no estaba diseñado para eso, la prueba no se controlaba. Es decir, en las escuelas se presentaban los estudiantes sin que hubiera un control estricto. Entonces, al haber una prueba censal sin control, con altas consecuencias, lo que ha sucedido pues es que se corrompió la prueba por razones obvias de sentido común. Los profesores quieren que sus estudiantes tengan buenas calificaciones y lo mismo que las escuelas. Eso sucede aquí, Leonardo, y en cualquier lado del mundo. No es una particularidad de nuestra sociedad. Es obvio que eso va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que las calificaciones o los resultados comienzan a falsear la situación de México en términos de los ranqueos y de los ordenamientos. Te doy un caso muy particular. En el 2006, Chiapas, por darte un caso, Campeche salían en los últimos lugares y Aguascalientes, Querétaro salían en los primeros lugares, cosa que siempre ha sido así aquí y en los estudios internacionales como PISA. Bueno, en el 2012 y en el 2013 ahora aparece Chiapas en el primer lugar, Guerrero en el primer lugar y Aguascalientes y Querétaro en los últimos lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que a lo largo de estos años, pues seguramente lo que empezó siendo una prueba con muy buenos propósitos, y lo quiero subrayar, el propósito de diagnosticar a los estudiantes y poder remediar sus deficiencias es magnífico, pero transitó a un uso que no era el original y por supuesto, por lo que te acabo de decir, se corrompió. Entonces, se deformaba su propósito. Se deformó completamente, se deformó por ingenuidad. Teníamos otros elementos como PISA que nos demostraba que esas entidades que usted aludía que aparecían en la cabeza, pues aparecen en la cola, en la otra, ¿no? Exactamente, y tú revisa los ordenamientos que hace el INE con sus pruebas Scale, que son pruebas controladas y muy bien diseñadas, y te vas a dar cuenta que los ordenamientos que hace el INE con sus pruebas y los de PISA son básicamente los mismos y difieren muchísimo de los ordenamientos que ahora aparecen en los últimos 2 años en la prueba enlace. Entonces, eso es un punto que es muy importante. Si tú debes de recordar
que Michoacán, por ejemplo, básicamente se robaban las pruebas y se daban, y había un problema grandísimo con su implementación, pero lo mismo pasaba en menor medida en otros estados. Entonces, en esa circunstancia, ¿qué sucede? Que el INE dice, pues estudiemos esta prueba, veamos cuál es su calidad técnica y muy en especial cuál es el problema de su administración y posible corrupción, digamos, porque aparecen muchos indicadores al respecto. Y de paso estudiemos las pruebas nuestras con especialistas de México y de otros lados del mundo, chilenos, norteamericanos, alemanes, colombianos, entre otros, de los 10 especialistas que están estudiando ambas pruebas. Y en marzo, este marzo que viene, daremos parcialmente los resultados, especialmente de enlace, para poder hacer alguna recomendación. Eso fue lo que nosotros dijimos en junio. Me parecía muy, pero muy congruente con nuestra postura de ser el instituto técnicamente más robusto de México, y digamos, la postura fue así. Posteriormente, días después, el secretario de Educación comentó que ellos en 2014 no harían la prueba enlace porque no se habían preparado para ello. Prepararse quiere decir que hubieran piloteado los reactivos o las preguntas en el 2013 y tener preparada la prueba para el 2014. Eso nos los indicó a nosotros en lo personal y no fue una comunicación oficial, fue una comunicación boca a boca. Entonces ellos dijeron, y será el INE el que decida qué se va a hacer con esa prueba. Exactamente. Ok. Bueno, esa es la situación. Entonces en diciembre, viendo tanta inquietud e inconformidad seguramente de algunos grupos de la sociedad, el INE y la SEP emitieron un comunicado informativo diciendo que efectivamente en el 2014 no se aplicaría la prueba y que estaríamos esperando a los resultados de marzo para poder hacer una recomendación fundamentada, documentada, con datos, que fuera sólida y que todo el mundo entendiera. Esa es la situación, Leonardo. Entonces hay que refundar completamente enlace. Bueno, hay que revisarlo y con base en los resultados hacer las recomendaciones correspondientes. ¿Y eso ocurrirá en marzo? Seguramente en marzo ya tendremos esos resultados y ustedes sabrán de ello. Pues nos aclara muchas cosas. Doctor Bacov, muchas gracias por estar esta mañana en Enfoque. Te lo agradezco mucho, Leonardo.